Amén. Gloria a Dios, que Él es digno, ¿verdad que sí? De todo honor. En Hechos capítulo 26 tengo yo el entendimiento de que Pablo era prisionero, como dice la Biblia, que estaba todo esto sucediendo con cadenas en sus manos. El apóstol Pablo en su vida encarceló a muchos prisioneros, a muchos cristianos. En su vida él era el que estaba como el tributo, sentenciando a los cristianos muchas veces a la muerte. Pero ahora en la fe él es el que se encuentra en cadenas ante un tributo, ante un juez. En este caso era un rey llamado Agripa. Y él confronta al rey al predicar su testimonio y el evangelio, le cuenta que él no fue rebelde a la visión celestial y le cuenta paso por paso lo que sucedió en su vida para ser salvo. Todo el mundo conocía quién era Saulo de Tarsis. El rey Agripa, sin duda alguna, lo conocía como contemporáneo. Pablo era uno de los líderes hombres entre el sindicado y entre todos los que se movilizaban para encarcelar a los cristianos. Y ahora el peor enemigo de los cristianos ahora está aquí profesando que él es cristiano. Es algo increíble. Pienso en este hombre Putin, que está como presidente de Rusia, que ahorita todo el mundo lo tienen a él como el malo, y pues obviamente es el actor malo en este caso por lo que están haciendo, invadiendo a Ucrania. Y tantas personas que están muriendo a causa de un hombre con su ambición de conquistar más terreno. Bueno, eso es lo que aparenta, no conocemos sus motivos porque no nos ha contado. Pero da de cuenta que esta mañana Putin entraría al servicio. No como presidente de Rusia, sino como un creyente en el Señor. Quizás dudaríamos de él. ¿Cuántos de nosotros diríamos, bueno, no pasando aquí con el apóstol? Y estos hombres están rascándose la cabeza diciendo, es que no puede ser todo lo que está pasando, no puede ser, pero no pueden más que entender que es muy verdad el cambio que ha ocurrido en la vida de este hombre. Escuchan su testimonio y les habla y les dice, no estoy loco. Yo sé que ustedes me dicen que estoy loco, pero no estoy loco. Dice, yo estoy hablando. Cristo cambió mi vida. Porque nada de lo que hemos hecho se ha hecho. Estoy engañando. No estaría aquí de otra manera, aparte que esto sea verdad. Estación del rey. Nos quedaremos esta mañana. El apóstol Pablo, después de que Pablo apela a su persuasión. Y de eso quiero hablarles. Esta cantidad de Dios es vale. No basta estar tan cerca de la salvación y perderse. En el infierno habrá mucha gente. El joven rico que se le acercó al maestro y le dijo, yo quiero ir en pos de ti. Yo he cumplido todos los mandamientos desde mi juventud y yo estoy listo. Viendo su corazón le dijo, bueno, deja todo lo que tienes, tus riquezas, dalo a los pobres, toma tu cruz y sígueme.
Y el joven no pudo razonar consigo mismo, dejar todo lo que era importante para él, para seguir a Jesucristo, de realmente salvo. Por poco que demuestra, pienso en Lot y su esposa, que cuando los ángeles vinieron a Sodoma para rescatar a Lot de ese lugar, porque había por lo menos un justo en ese lugar, y Dios había acreditado la justicia a Lot por su fe en la esperanza de una sus hijas y con su esposa. Estaba su esposa, paró, dio para sucedido. ¿Alguna vez usted ha dicho, por poco y nos pegan con el otro carro? Por poco y me casan, dicen los muchachos de colegio. Por poco y esto, y es una expresión que una quiere decir esto, que él llegó a la cúspide, él llegó al límite, él llegó a ver la salvación, escuchó el mensaje, entendió el mensaje, creía a los profetas, entendía que era verdad que Pablo fue convertido, que era verdad, su fe era genuina, llegó tan cerca, pero no llegó. Mucha gente ha venido a la iglesia y se ha sentado a recibir y tan claramente somos pecadores. ¿Entiende eso? Somos pecadores culpables de nuestro pecado, merecedores de un castigo eterno. Y la Biblia habla de un infierno que le espera a todo aquel que rechaza a Cristo y que no se arrepiente de sus pecados. Habla de un infierno, la paga del pecado, la consecuencia de nuestro pecado. Y dice Dios que más Cristo murió por nosotros. Él se dio en rescate de muchos que iban a rumbo al infierno. Él tomó el lugar de nosotros, pagando el precio, la deuda que el pecador debía. Lo hizo en la cruz del Calvario. Y dice Dios que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo, es una afirmación. Es una declaración de Dios, no de ninguna religión. Es una declaración de Dios que no importa quién eres, no importa cómo vienes, no importa qué has hecho. Todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice la Biblia, será salvo. Dios le promete a usted, y yo no creo que Dios es un mentiroso. Es más, la Biblia dice que Dios no puede mentir. Cuando Dios promete algo, podemos confiar en Él. Quizás confiar en líderes de religiones, es verdad. A sectas, hombres que se levantan e inventan una idea o una filosofía, una creencia, y la gente se acumula y se lo sigue, y de repente se dan cuenta que era un falsador. Y es verdad, todo esto es muy cierto. Hay Biblias falsas que han quitado de la palabra de Dios, han cambiado la palabra de Dios. Es verdad, estoy de acuerdo que es verdadero. Hay uno que es fiel. Cristo lo declaró: yo soy el camino, yo soy la verdad
y yo soy la vida. No hay otro excepto a través del Señor Jesucristo. Este es el Evangelio de Cristo. Esto es la manera que alguien puede pasar de muerte a vida eterna. No hay otra manera. No importa qué tan religioso sea usted, no importa qué tan buena persona sea usted. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Tantas personas que a través de los años han escuchado el mismo mensaje, pero salieron de aquí decidiendo que no era para historia, uno de los más tristes de todas las expresiones encontradas en la Biblia. Qué terrible será escuchar un día en el cielo: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Qué terrible esta expresión, hermano Valencia, porque será una expresión dada a aquellos que van a venir al Señor y le van a decir: Señor, yo saqué demonios en tu nombre, yo prediqué tu nombre, yo hice cosas para ti, yo te serví. Y Dios les va a declarar: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Qué no entiende? Que por poco podemos categoría de nunca haber sido conocidos por Dios. Por poco. Por poco. Pero imagínense, para aquellos que estuvieron tan cercas a la verdad y la rechazaron, casi fueron salvos. Por poco. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice la Biblia: pero mejor les hubiera sido no haber conocido que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, como la esposa de Lot se volteó para atrás. Algo muy interesante que el rey Agripa dijo: por poco me persuades. Esa palabra persuades, él quería ser, escuche, él quería ser convencido de la verdad. Por eso usó la palabra persuades. Quería ser persuadido. Quería que el argumento de Pablo fuera tan grande y poderoso que enfrente de todos los presentes derribara cualquier otro argumento. Quería él ser convencido para que en razón humana y enfrente de los demás, pues decir todos: pues sí, no nos queda otra. Él pidió ser persuadido. Pero escuche algo muy importante, muy importante. Uno no es salvo por ser convencido. Uno solo puede ser salvo por ser convertido. Se lo voy a comprobar para aquellos que no he convencido. En Hechos 3:19 dice la Biblia: así que arrepentíos y convencidos. Dice ahí, sí, convencidos. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En Joel capítulo 2 versículo 12 dice la Biblia: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Quiero que vayan conmigo a 1 de Juan capítulo 5, por favor. 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5. Dice la Biblia en el versículo 10: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué importante es esta expresión del apóstol Juan. Habla de una certeza, una seguridad. Usa las palabras sabemos, confiamos,
Porque cuando alguien es salvo en Cristo, lo sabe. Es una experiencia inigualable, es una experiencia única. Cuando uno viene a Cristo, no puede más que entender que hemos pasado de muerte a vida. Pablo no podía callar. Decía él, yo sé que no soy loco. Yo sé que un día andaba con ustedes. Yo sé que un día andábamos haciendo un montón de cosas malas, pero no lo puedo entender más que saber que un día iba por camino a Damasco y me encontré con uno llamado Jesucristo y me tumbó al suelo y me dio una gran luz que nadie más alcanzaba a ver y me habló a mí por nombre y me pidió que creyera en él y lo siguiera, y ahora estoy aquí como un cristiano. Oh, hay una absoluta confianza en el corazón y mente de aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador. Pablo lo expresó de esta manera en 2 Timoteo 1:12, dijo él: porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Creer en Cristo, que murió en la cruz, esto es historia. Creer que Cristo murió por mí, esto es salvación. El rey Agripa había escuchado a los profetas y Pablo le declara al rey: yo sé que crees, rey Agripa, yo sé que estás de acuerdo, entiendes el mensaje. Mire, yo creo, escucha esta mañana, todos los que están aquí, yo sé que usted entiende el mensaje. Yo sé que está de acuerdo, si no ya se hubiera levantado y huido de este lugar. Es más, nunca hubiera llegado. Yo sé que usted está de acuerdo que hay un Dios en el cielo. Yo sé que usted está de acuerdo que esta es la palabra de Dios. Yo sé que usted está de acuerdo que se está predicando la verdad. Pero no porque está de acuerdo le da a usted la salvación. Usted puede ser amigo del Evangelio. Usted podría andar con el Salvador mismo y aún ser hijo de perdición. Judas Iscariote andaba con el Salvador por 3 años y medio, con el Salvador del mundo, el creador del universo, y se perdió y se fue derechito al infierno, porque estaba convencido que él era el maestro, que teníamos que seguirle, pero nunca fue convertido a esa salvación. Santiago capítulo 2 versículo 19 dice la Biblia: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, te felicito. Si los demonios creen en Dios y tiemblan, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿A poco habrá alguien aquí que no cree en Dios? Todos creemos en Dios. Y si usted no cree en Dios, ¿qué está haciendo aquí esta mañana? Pero dice la Biblia que hasta los demonios creen. Hasta los demonios creen. En Juan capítulo 11, el Señor Jesucristo se encuentra con Marta y María. Había muerto Lázaro. Era tan desanimante para ellas que Jesús no llegó a tiempo, según ellas. Ellas le habían pedido que llegara porque su hermano estaba enfermo. Y estaban seguras que Dios les iba a contestar su oración. Pero Jesús no llegó a tiempo, según ellas. Pero Dios nunca llega tarde. Cuando Él llegó a ellas, Marta le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no estuviera muerto. Y Jesús le dijo: es que tú no entiendes, Marta, Lázaro no está muerto. Yo soy la resurrección. Y yo sé que Él va a vivir. Él está, yo sé lo que voy a hacer. Y Marta diciendo: pero es que ya es imposible que tú puedas rescatar la situación. Es imposible que tú puedas cambiar las circunstancias mías. Mi vida hiede del pecado. Yo he sido muy malo. He hecho drogas, he tomado, he golpeado, he ofendido. Mi vida es un desastre. He sido un padre abandonador de mis hijos. He sido un hombre que he golpeado a mi esposa. He hecho cosas malas. Soy un perverso. Yo no puedo. Ya no hay nada que puedes hacer. Y el Señor Jesucristo dijo: espérate. Un segundo. Y le pregunta a Marta: ¿crees esto?
Y él le contestó: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Lo que Dios buscaba de Marta es que simplemente creyera en él. Mire, la demás gente estaba en espectáculo, mirando lo que iba a pasar. Los fariseos estaban ahí mirando a ver si este era de verdad. Y Marta le confiesa: yo creo esto, sí creo en ti. Va a María y le dice lo mismo, y va el Señor a la tumba y llama a Lázaro fuera y le dice: Lázaro, sal fuera. Dijo que si Cristo no hubiera dicho Lázaro por nombre, todos los muertos en las tumbas hubieran salido de las tumbas, porque era Dios hablando. Pero gloria a Dios que habían personas que creían en Jesús. Eso es la diferencia, la tragedia del rey Agripa. Por poco creyó en Jesús. Noten lo que la Biblia claramente nos dice que debemos de hacer para ser salvos. Romanos capítulo 10, por favor. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, por favor. Romanos capítulo 10. Esto es lo que una persona tiene que hacer para ser salvo. Ya que usted está convencido que tenemos que hacer algo para salvación. Bueno, dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. El rey Agripa creyó en la religión, en la dogma, en las tradiciones. El rey Agripa creyó en las historias que le contaba Pablo. Creyó que Pablo era sincero. Creyó que no había duda que había cambiado Pablo. Tanto que él dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Pero no se convirtió en un cristiano. No se convirtió en un cristiano. En Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Dice el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel personas quien venga a él va a ser salvo. Dice: no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Agárrese. Esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo viene a la luz, no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en quién? En Dios. Dice la Biblia que cuando vino la luz a este mundo, la verdad, Cristo Jesús, que es la luz del mundo, el hombre escogió sus tinieblas antes de... ¿Sabe por qué van a haber algunos de nosotros que nos vamos a ir de aquí sin tomar ninguna decisión? Porque usted no quiere dejar sus tinieblas. Ha sido convencido. Cuando la realidad, lo que usted necesita es una conversión. Necesita experimentar lo que 2 Corintios 5:17 dice: que todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas para aquellos que están en Cristo Jesús. Cristo le puede librar de esas cadenas del pecado. Cristo le puede transformar su vida.
vida. Solo Dios puede restaurar. Solo Dios puede cambiar su familia. Solo Dios puede cambiar, quitarle las cosas malas que lo encadenan, algún vicio, alguna mala costumbre, alguna mala conciencia. Solo Cristo tiene el poder de limpiarlo y hacerlo completo en Él, de darle una nueva vida. Tiene el poder de hacer eso. Ve, Pablo estaba en cadenas, pero él era allí. Los hombres lo tenían en cadenas en Cristo Jesús. Ve, el rey Agripa no quiso convertirse la oscuridad a la luz. El rey Agripa no quiso convertirse del poder de Satanás al poder de Dios. No quiso recibir el perdón de sus pecados. No quiso un lugar entre el pueblo de Dios y ser conectado o ser parte de lo que Pablo era. No quiso ser uno de aquellos que son seguidores de Jesús, los aleluyas. No quería ser él categorizado un aleluya. Y por poco, escuche, por poco que no fue todo, por poco estará quemando por toda la eternidad en el infierno. Yo casi puedo escuchar, como vimos la historia del hijo del hombre rico y Lázaro, que murió el hombre rico y también Lázaro. Lázaro fue al cielo a estar con el Señor, con Abraham siendo consolado, pero el hombre rico despertó en el infierno, abriendo sus ojos en tormentos, una llama que le quemaba. Y estaba en tormento donde el gusano no morirá, dice la Biblia, que el infierno, el gusano no morirá. La conciencia le mortificaba. Se acordaba de sus hermanos que estaban vivos todavía y le pide a Abraham: envía a Lázaro que vaya a hablarle a mis 5 hermanos, que le testifique que Cristo es verdad, que la salvación es verdadera, que solamente a través de él puede haber salvación. Desde el infierno un hombre clamaba: es verdad lo que nos predicaban, es verdad que solo Cristo salva, es verdad. Y le pide a Abraham: manda a alguien, a mis hermanos, a mi padre. Y dice Abraham: no pueden. Si no oyeren a Moisés y a los profetas, aunque uno se levantara entre los muertos, no creerían en él. ¿Sabe lo que estaba diciendo Abraham? Que si no pueden ser convertidos por la palabra de verdad, aunque uno entre los muertos se le apareciera, no van a creer. Como ese hombre rico exclamaba del infierno, hermano Jubal. Yo creo que Agripa, casi puedo oír desde el infierno, sin duda alguna. ¡Oh! ¡Por poco! ¡Por poco! ¡Por poco! ¡Por poco! Fui a la iglesia y escuché, pero no creí. No pasé enfrente, no le pedí a Cristo que me salvara. Por poco crecí en la familia. Mis padres eran cristianos. Por poco estaba en la iglesia, me hice miembro, cantaba en el coro, era ujier, cantaba en el coro de niños, servía en la iglesia. Por poco, mientras otras almas caen al infierno y caen al infierno, este hombre por poco. Yo creo que no habrá alguien más que sufra tanto en el infierno como el rey Agripa, que llegó tan cerca a la verdad, daba el paso, que casi era el convertido de Pablo, y creía en Cristo, que casi levantó la mano, que casi, pero estará en el infierno por toda la eternidad, gritando las mismas palabras: por poco.
por poco fue salvo. Cristianos, escúchenme. Cristianos, escúchenme. Porque dentro de esta misma historia que leímos en Lamentación de este rey Agripa, encontramos unas verdades que como cristianos deberían de hacernos temblar. Cristianos, vivamos vidas no a medias, no por poco cristianos, sino completamente entregados y consagrados. Pablo lo dijo de esta manera: esto no fue hecho en ningún rincón. Hay muchos cristianos escondidos en los rincones. No quieren andar como hijos de luz en la luz. Tienen un pecadito escondidito allá. Tienen algo que no quieren soltar. Un estilo de vida, un pecado escondido. Tienen quizás amargura, enojo. Tienen quizás una conciencia que les mortifica y están arrinconados sin servir a Dios, sin hacer algo para Dios, sin entregarse de lleno a Dios. Y qué triste va a ser, que un día lleguemos al cielo y haya gente que vaya al infierno, porque en su vida lo que ellos miraron fue que por poco usted era un cristiano. Pablo dijo: yo no fui rebelde a la visión celestial. Yo no he rehusado predicar toda la verdad ante todos. El rey Agripa no se perdió porque Pablo no hizo su trabajo. Predicó el evangelio como nadie más lo había predicado excepto Cristo Jesús. No era culpa de Pablo. Y quizás esa es la razón más triste, que rey Agripa no se sentó bajo la predicación de Andrés Gómez. Quizás hubiera tenido razón Elmer Fernández, que tenido razón. No se sentó bajo un predicador común de nuestros días. Quizás hubiera tenido razón, hermano Dani. Se sentó bajo la predicación de cristiano más grandemente usado en el Nuevo Testamento, y no pudo ser persuadido. Yo sé que esta mañana algunos de ustedes van a salir sin tomar decisión, y me duele el corazón, porque estamos hablando entre vida eterna y la muerte. Y usted está tan cerca a la verdad. Lo único que usted tiene que hacer, literalmente, ya no tiene que hacer nada más. Cristo en la cruz lo dijo, lo declaró: consumado es. Todo lo necesario para que alguien sea salvo, yo ya lo cumplí. Lo único que usted tiene que hacer es tomar el paso de fe y dejar de ser poco persuadido a ser completamente convertido. Si usted está aquí y usted no está 100% seguro que cuando usted muera va a ir al cielo con Dios, que sus pecados han sido completamente perdonados y lavados por la sangre de Cristo, yo no esperaría un minuto más. Esperaría un servicio más, una predicación más. Yo arreglaría ese problema ahorita mismo. Y no diga usted: por poco me persuade el pastor. Por poco me persuade. Señor, bendice la predicación de tu palabra.